Lo que están a punto de escuchar durante los próximos 75 minutos parece completamente imposible. Es una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre las personas que trabajan silenciosamente a nuestro alrededor. Una historia de humillación, paciencia y una justicia tan perfecta que parece diseñada por el destino mismo. Pero antes de continuar, necesito que entiendan algo importante. Cada palabra que van a escuchar es absolutamente verdadera. Los nombres han sido cambiados para proteger tanto a los inocentes como a los culpables, pero los hechos, las conversaciones, las cifras exactas, todo ocurrió exactamente como se los voy a contar. Esta es la historia de Esperanza Morales, una mujer de 68 años que durante 15 años completos trabajó como empleada doméstica en una de las mansiones más exclusivas de la capital, en el barrio donde vive la élite del país. Una mujer que cada día se despertaba a las 5 de la mañana, tomaba 3 autobuses diferentes para llegar a su trabajo y limpiaba una casa que valía más dinero del que la mayoría de las personas ve en toda su vida. Pero Esperanza guardaba un secreto tan extraordinario, tan imposible de creer, que cuando finalmente salió a la luz, cambió no solo la vida de una familia, sino la de todo un vecindario de élite. La mansión de la familia Mendoza se alzaba como un palacio en una de las calles más prestigiosas de la capital. 3 pisos, 15 habitaciones, jardines que parecían sacados de una revista europea y una piscina que costó más de $200,000. Era el tipo de casa que aparecía en revistas de arquitectura, el tipo de lugar donde los ricos más ricos del país celebraban sus eventos más exclusivos. Ricardo Mendoza, de 52 años, era uno de los abogados corporativos más respetados del país. Manejaba las cuentas legales de empresas multinacionales y tenía una reputación impecable en los círculos de élite de la capital. Su esposa, Valentina Santander de Mendoza, de 45 años, pertenecía a una de las familias más antiguas de la aristocracia local. Era la típica mujer de sociedad. Desayunaba en el club más exclusivo, almorzaba en el club social, y sus tardes transcurrían entre sesiones de spa, cenas benéficas y reuniones del comité organizador de la temporada de ópera del Teatro Nacional. Tenían 2 hijos, Sebastián, de 19 años, estudiante de Derecho en la universidad privada más prestigiosa del país, e Isabella, de 16 años, alumna del colegio más caro y exclusivo de la capital. Eran la familia perfecta según los estándares de la alta sociedad local, ricos, educados, conectados y, según ellos mismos, superiores por derecho de nacimiento a quienes los rodeaban. En este mundo de lujo desmedido, Esperanza Morales parecía exactamente lo que era: una empleada doméstica de 68 años que había conocido tiempos mejores. Cada mañana, a las 6 en punto, su pequeña figura aparecía en la puerta de servicio de la mansión. Llevaba siempre el mismo uniforme gris que Valentina le había comprado en una tienda de descuentos 5 años atrás, zapatos cómodos pero desgastados, y su cabello canoso perfectamente recogido en un moño sencillo. Esperanza había comenzado a trabajar para la familia cuando Sebastián tenía apenas 4 años. Llegó con excelentes referencias de otras familias de la zona norte, hablaba con educación y respeto, y desde el primer día demostró una eficiencia que rayaba en lo impecable. La casa nunca había estado más limpia, la ropa nunca había estado mejor planchada, y las comidas que preparaba ocasionalmente cuando la cocinera faltaba eran simplemente exquisitas. Para todos los efectos, Esperanza era la empleada doméstica ideal, discreta, eficiente, confiable y, lo más importante para la familia Mendoza, completamente invisible cuando ellos necesitaban que lo fuera.
Vivía, según todos sabían, en un pequeño departamento de un ambiente en el barrio popular de la ciudad. Tomaba 3 colectivos para llegar al trabajo cada día. Enviaba dinero a una hija en el interior del país y parecía agradecer profundamente la oportunidad de trabajar para una familia tan distinguida. Pero había algo en Esperanza que, si uno prestaba mucha atención, no encajaba del todo con la imagen de empleada doméstica humilde que proyectaba. Pequeños detalles que la familia Mendoza, en su arrogancia, jamás notaron. Cuando hablaba por teléfono en voz baja durante sus descansos, a veces se escuchaban palabras en inglés perfecto y discusiones sobre propiedades y transferencias bancarias. Cuando observaba las obras de arte que colgaban en las paredes de la mansión, sus ojos mostraban un conocimiento que iba más allá del simple aprecio estético. Y cuando la familia discutía sus problemas financieros delante de ella, como si fuera un mueble más, Esperanza mantenía una expresión perfectamente neutral, aunque por dentro, ocurría algo que ningún miembro de la familia Mendoza podría haber imaginado jamás. Porque lo que ustedes van a descubrir en los próximos 70 minutos es que Esperanza Morales no era en absoluto lo que parecía. Y el día que Valentina Mendoza le gritó, «¡Eres solo la empleada!», frente a 100 invitados de la alta sociedad porteña, desató una cadena de eventos que destruirían no solo su vida, sino la de toda su familia. Si ya sientes que esta historia va a cambiarte la perspectiva sobre las personas que trabajan silenciosamente a nuestro alrededor, dale like ahora mismo para que más personas puedan conocer la verdad sobre Esperanza Morales. Esta es esa historia, y empieza un martes de marzo, exactamente como cualquier otro día de los últimos 15 años. Para entender completamente lo que pasó aquel martes de marzo, primero necesitan conocer el mundo en el que Esperanza trabajaba cada día. Este barrio de élite no es simplemente un lugar elegante de la capital, es un símbolo de poder, abolengo y, sobre todo, de la división de clases más marcada del país. Las mansiones de esa zona no son solo casas, son fortalezas donde la élite nacional se refugia del mundo real. Cada cuadra representa décadas, a veces siglos, de riqueza acumulada. Los Mendoza vivían en la misma calle que 3 expresidentes del país, 2 presidentes de multinacionales y la familia que había construido el primer ferrocarril nacional. En este mundo, las empleadas domésticas como Esperanza no eran personas, eran funciones. Se esperaba que aparecieran temprano, trabajaran en silencio y desaparecieran cuando la familia necesitaba privacidad. La mayoría de las familias del barrio tenían al menos 3 empleadas, una para la limpieza general, una cocinera y una niñera. Pero la familia Mendoza, siempre buscando economizar sin perder estatus, había decidido que Esperanza podía manejar todo el trabajo de la casa. Lo que convertía este barrio en algo particularmente cruel era la competencia silenciosa entre las familias sobre quién trataba mejor a su personal doméstico. No porque les importara el bienestar de sus empleadas, sino porque demostrar control absoluto sobre otro ser humano era para ellos una señal de poder supremo. Esperanza no era la única empleada doméstica que trabajaba en esa cuadra. Durante sus 15 años allí, había conocido a docenas de mujeres que, como ella, llegaban cada mañana desde los barrios más humildes de la capital para mantener impecables las vidas de los más ricos. Estaba María Elena, de 45 años, que trabajaba para los García Moreno en la casa de al lado. Llevaba allí 12 años y su historia era típica. Viuda, con 3 hijos que mantener, aceptaba cualquier humillación con tal de conservar su empleo.
Los García Moreno le habían reducido el sueldo 3 veces en 2 años, argumentando crisis económica, mientras compraban un auto de $80,000. También estaba Carmen, de 52 años, que cuidaba a los nietos de la familia Santillán. Su empleadora, una mujer de 70 años que había heredado una fortuna textil, la obligaba a trabajar los domingos sin pago extra y la trataba como si fuera mentalmente incapaz, hablándole siempre como si fuera una niña de 5 años. Y estaba Rosa, la más joven del grupo, de 35 años, que trabajaba para una familia de diplomáticos. Rosa había estudiado enfermería, pero las crisis económicas del país la habían obligado a abandonar su carrera. Su empleadora, conociendo su formación médica, la obligaba a cuidar a su suegra enferma sin pagarle como enfermera, solo como empleada doméstica. Todas estas mujeres se encontraban los viernes por la tarde en la pequeña plaza que quedaba a 3 cuadras del barrio de Élite. Era su momento de desahogo, donde podían hablar libremente de las humillaciones que vivían cada día. Lo que Esperanza había observado durante 15 años era algo que la mayoría de la gente prefiere no ver. Cómo la sociedad del país, especialmente la clase alta, había construido un sistema perfecto de explotación disfrazado de ayuda social. Las familias de élite se sentían virtuosas por dar trabajo a mujeres pobres, pero las condiciones que imponían eran medievales. Horarios de 12 horas diarias, un solo día libre por semana, sueldos que apenas cubrían gastos básicos y, lo peor de todo, un trato que constantemente les recordaba que no eran completamente humanas. Esperanza había visto cómo los hijos de estas familias aprendían desde pequeños a tratar al personal doméstico como sirvientes. Isabela Mendoza, por ejemplo, había crecido creyendo que era normal dejar su ropa sucia tirada por toda la casa para que la empleada la recogiera. Sebastián había aprendido a hablarle a Esperanza con el mismo tono que usaría con un perro mal entrenado. Pero lo más revelador de todo era lo que pasaba durante las cenas elegantes. Cuando las familias de élite se reunían, competían sutilmente por demostrar quién tenía más control sobre su personal. Se jactaban de cuánto trabajo podían extraer por el menor dinero posible. Era un juego perverso donde la crueldad se disfrazaba de eficiencia empresarial. En este contexto, Esperanza había construido cuidadosamente su propia fachada durante década y media. Para la familia Mendoza y todo el barrio, ella era la viuda perfecta, resignada, agradecida y completamente dependiente de la generosidad de sus empleadores. Su historia, la que todos conocían, era impecablemente creíble. Había estado casada con un obrero de la construcción que murió en un accidente laboral hace 20 años. No había recibido compensación porque la empresa constructora había quebrado convenientemente después del accidente. Su única hija vivía en el interior del país, casada con un pequeño comerciante, y luchaba por mantener a sus propios hijos. Esperanza supuestamente enviaba la mitad de su sueldo mensual a esta hija, lo que explicaba por qué siempre parecía tener tan poco dinero. Vivía en un departamento diminuto que, según contaba, le costaba casi todo lo que le quedaba después de ayudar a su familia. Esta historia no era solo convincente, era la realidad de millones de mujeres del país. Por eso nadie la cuestionaba jamás. Era tan común, tan típica, tan esperada, que la familia Mendoza la había aceptado sin hacer ni una sola pregunta en 15 años. Pero había aspectos de la personalidad de Esperanza que para ojos más atentos podrían haber revelado inconsistencias en su historia. Por ejemplo, su vocabulario. Aunque Esperanza se cuidaba de hablar siempre con sencillez delante de la familia, ocasionalmente usaba palabras o expresiones que revelaban una educación más sofisticada de la que su historia personal sugería.
Cuando Sebastián estudiaba para sus exámenes de derecho y se quejaba de la dificultad de ciertos conceptos, Esperanza una vez murmuró: «El Código Civil tiene inconsistencias estructurales que datan del siglo pasado». Sebastián, absorto en sus estudios, no prestó atención, pero era exactamente el tipo de comentario que una empleada doméstica sin educación formal jamás habría hecho. Sus hábitos de lectura también eran peculiares. Durante sus descansos, Esperanza leía periódicos económicos que encontraba en la basura de los Mendoza. Cuando la familia le preguntaba por qué leía esas cosas aburridas, ella respondía que le gustaba entender por qué los ricos eran ricos. Una respuesta que la familia encontraba inocente e incluso graciosa. Pero lo más revelador eran sus llamadas telefónicas. Esperanza recibía aproximadamente 3 llamadas por semana en el teléfono fijo de los Mendoza, el único que podía usar durante emergencias. La familia había notado que cuando contestaba estas llamadas, su tono de voz cambiaba completamente. Se volvía más formal, más autorizada, como si estuviera hablando con profesionales en lugar de familiares. Una vez, Valentina había escuchado por casualidad parte de una conversación donde Esperanza decía: «Necesito los papeles de transferencia firmados antes del viernes y asegúrate de que el registro de propiedad esté actualizado». Cuando Valentina le preguntó de qué se trataba, Esperanza explicó que estaba ayudando a su hija con problemas de herencia de la casa de su suegra. Una explicación perfectamente razonable que Valentina aceptó sin más cuestionamientos. Durante 15 años, Esperanza había mantenido este equilibrio perfecto, pero algo estaba cambiando en la familia Mendoza. Ricardo había comenzado a tener conversaciones susurradas con Valentina sobre problemas en el estudio y clientes que no pagaban. Valentina había comenzado a revisar gastos domésticos con una meticulosidad que nunca había mostrado antes. Los hijos también estaban sintiendo la presión. Isabela se había quejado de que no podría ir de viaje a Europa con sus amigas este verano. Y Sebastián había mencionado que tendría que buscar trabajo de medio tiempo para pagarse algunas cosas en la universidad. Para cualquier observador externo, estos eran problemas menores de una familia rica ajustando su presupuesto. Pero para Esperanza, que había estado observando cada detalle de la vida de los Mendoza durante década y media, estos signos representaban algo mucho más significativo. La familia que la había tratado como un objeto durante 15 años estaba a punto de enfrentar una crisis. Y Esperanza, que había estado esperando pacientemente el momento adecuado, sabía que pronto llegaría el día en que tendría que decidir si seguir siendo invisible o mostrar quién era realmente. Lo que no sabía era que la decisión no sería suya. Sería Valentina Mendoza quien, con una frase gritada en un momento de desesperación, desataría la cadena de eventos que cambiaría todo para siempre. Para realmente entender lo que pasó el día de la fiesta de aniversario, necesitan conocer cómo era un día normal en la vida de Esperanza Morales trabajando para la familia Mendoza. Porque lo que ustedes van a escuchar no fueron incidentes aislados de mala educación. Fue un sistema perfectamente diseñado de humillación psicológica que se repetía día tras día, año tras año. Cada mañana a las 6 a.m., Esperanza llegaba puntualmente a la puerta de servicio. Nunca a la puerta principal. Esa estaba reservada para gente importante. Durante 15 años había usado exclusivamente la entrada trasera, como si fuera una criminal que debía esconderse de la vista del vecindario respetable. Su primera tarea siempre era preparar el café para Ricardo, quien bajaba exactamente a las 7:15 a.m. El ritual era siempre el mismo. Ricardo se sentaba a la mesa, tomaba su taza, y jamás, ni una sola vez en 15 años, había dicho «buenos días» o «gracias» a Esperanza.
Para él era como si el café apareciera mágicamente cada mañana. Esperanza era literalmente invisible. Pero la crueldad verdadera comenzaba cuando Valentina se levantaba a las 8 a.m. Valentina había convertido el maltrato al personal doméstico en un arte refinado. No gritaba como una loca. Eso habría sido vulgar. En lugar de eso, había desarrollado un tono de voz condescendiente, lleno de suspiros y gestos teatrales, que resultaba mucho más humillante que cualquier grito. «Esperanza», le decía cada mañana, inspeccionando la casa como un general revisando tropas, «veo que no entendiste cómo limpiar correctamente el espejo del baño principal. ¿Necesito explicarte otra vez cómo se usa un limpiador de vidrios? ¿O crees que puedes aprenderlo después de 15 años? Lo que convertía el trato de Valentina en particularmente sádico era su sistema de castigos disfrazados de educación. Cada vez que encontraba algo que no estaba a su estándar, y siempre encontraba algo, obligaba a Esperanza a repetir la tarea 3 veces, explicándole en detalle cómo una empleada profesional debería trabajar. Una mañana de invierno, Esperanza había limpiado perfectamente toda la sala principal, un trabajo que le tomó 3 horas. Cuando Valentina bajó a inspeccionar, encontró una partícula de polvo en la base de una lámpara que estaba a 2 metros de altura. En lugar de simplemente pedirle que la limpiara, obligó a Esperanza a mover todos los muebles de la sala otra vez, limpiar cada superficie nuevamente y explicarle por qué es importante que una empleada entienda que el trabajo a medias es peor que no trabajar. El proceso le tomó a Esperanza otras 4 horas. Al final, cuando todo estaba nuevamente impecable, Valentina inspeccionó con una lupa y dijo: «Mucho mejor. Espero que hayas aprendido la lección». Pero los castigos de Valentina no se limitaban a hacer repetir tareas. También había desarrollado un sistema de multas económicas disfrazadas de responsabilidad por daños. Cada vez que algo se rompía en la casa, sin importar quién lo hubiera causado, Esperanza tenía que pagarlo de su sueldo. Una tarde, Isabela había tirado accidentalmente una copa de cristal mientras hablaba por teléfono. La copa se hizo pedazos contra el piso de mármol. Cuando Valentina llegó y vio los restos, Isabela simplemente dijo: «Esperanza no recogió mi copa a tiempo». El resultado, $50 descontados del sueldo de Esperanza por negligencia que resultó en daño a propiedad valiosa. Si el comportamiento de Ricardo y Valentina era despreciable, el de sus hijos era directamente alarmante. Sebastián e Isabela habían crecido viendo a Esperanza como un objeto de su propiedad, y para ellos, maltratarla era tan natural como usar cualquier otro electrodoméstico de la casa. Sebastián, a los 19 años, había desarrollado la costumbre de hacer que Esperanza limpiara su habitación mientras él estaba adentro, estudiando o hablando por teléfono. No porque necesitara que la limpiara en ese momento, sino porque le gustaba demostrar que podía hacerla trabajar alrededor de él como si fuera un mueble. Esperanza le gritaba desde su cama sin levantar la vista de su celular: «Necesito que limpies debajo de mi escritorio, y ten cuidado de no mover mis papeles, porque si desarmas algo de mi tarea, vas a tener que volver a organizarlo todo». Isabela, por su parte, había heredado el sadismo refinado de su madre, pero con la crueldad adicional de la juventud. Le encantaba crear emergencias domésticas justo cuando Esperanza estaba a punto de terminar su día. A las 5:30 p.m., cuando Esperanza ya había limpiado toda la casa y se preparaba para irse, Isabela aparecía con alguna demanda urgente. «Esperanza, necesito que laves mi vestido azul para mañana. Y no lo puedes poner en la lavadora porque es delicado, así que tienes que lavarlo a mano. Y necesito que quede perfecto porque es para una cena importante».
El proceso de lavar el vestido a mano, secarlo cuidadosamente y plancharlo le tomaba a Esperanza 2 horas adicionales, sin pago extra, por supuesto. Isabela sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero tal vez lo más cruel del trato que recibía Esperanza era el constante recordatorio de su lugar en la jerarquía social. La familia Mendoza había perfeccionado el arte de hacerla sentir agradecida por ser maltratada. Esperanza, le decía Valentina, al menos una vez por semana, espero que entiendas lo afortunada que eres de trabajar para una familia como la nuestra. Hay miles de mujeres que harían cualquier cosa por tener tu estabilidad laboral. Nosotros te tratamos como parte de la familia. Como parte de la familia. Esta frase era el colmo de la hipocresía. Esperanza comía sus comidas sola en la cocina, nunca en el comedor. No podía usar el baño principal de la casa. Tenía que usar el pequeño baño de servicio junto a la cocina. En 15 años jamás había sido invitada a sentarse en la sala principal, excepto para limpiarla. Y durante las fiestas familiares, su trabajo era servir a los invitados y luego desaparecer. Pero lo que más dolía era la forma en que hablaban de ella cuando creían que no estaba escuchando. Esperanza había desarrollado el hábito de moverse silenciosamente por la casa y había escuchado cientos de conversaciones sobre ella durante los años. «Es una empleada decente», había dicho Ricardo una vez durante una cena con amigos. «Pero hay que estar siempre encima de ella. Esta gente, si no los supervises constantemente, se aprovechan». «Es cierto», había respondido Valentina, «pero al menos es agradecida. Sabe que sin nosotros estaría en la calle». Durante 15 años, Esperanza había soportado todo esto en silencio. Había desarrollado lo que ella llamaba internamente su cara de empleada. Una expresión perfectamente neutral que no revelaba jamás lo que realmente pensaba. Había perfeccionado el arte de decir «sí, señora» y «por supuesto, señor», sin que su voz traicionara ni una pizca de lo que sentía por dentro. Pero algo había comenzado a cambiar en los últimos meses. Tal vez era la acumulación de 15 años de humillaciones. Tal vez era que se estaba acercando a los 70 años y ya no tenía paciencia infinita. O tal vez era que había comenzado a notar que la familia Mendoza estaba enfrentando sus propios problemas y ya no parecían tan intocables como antes. Ricardo había comenzado a llegar a casa más tarde, con cara de preocupación y hablando en voz baja por teléfono sobre clientes morosos y gastos que necesitamos reducir. Valentina había comenzado a revisar cada gasto doméstico con una meticulosidad que nunca había mostrado, preguntando por cada dólar gastado en productos de limpieza o comida. Y lo más revelador, había comenzado a escuchar conversaciones donde discutían la posibilidad de reducir personal doméstico para optimizar costos. La ironía era deliciosa. Después de 15 años tratándola como basura, ahora estaban considerando despedirla para ahorrar dinero. Si alguna vez has sido testigo de alguien tratando mal a una empleada doméstica, mesero, cajero o cualquier trabajador de servicio, comenta «yo también», para que sepamos cuántas personas han visto esta crueldad en la vida real. Esperanza sabía que se acercaba un momento de decisión. Podía seguir soportando en silencio hasta que la despidieran, o podía hacer algo que había estado considerando durante meses, algo que cambiaría todo para siempre. Lo que no sabía era que la decisión se la iba a forzar Valentina Mendoza en exactamente 3 días, durante la fiesta de aniversario de bodas que estaban planeando. Una fiesta a la que habían invitado a 100 personas de la élite porteña para celebrar 25 años de matrimonio. Una fiesta donde Valentina, en un momento de presión y desesperación, le gritaría a Esperanza las palabras que desatarían una cadena de eventos que destruirían no solo su vida, sino todo lo que la familia Mendoza había construido durante generaciones.
Lo que ustedes han escuchado hasta ahora es solo la mitad de la historia de Esperanza Morales. Porque mientras la familia Mendoza creía que conocían a su empleada doméstica, la verdad es que no tenían ni la más mínima idea de quién era realmente la mujer que limpiaba su casa cada día. Cada tarde, cuando Esperanza terminaba su trabajo en la mansión del barrio de élite y tomaba sus 3 colectivos de regreso a casa, no iba a un pequeño departamento miserable en el barrio popular como todos creían. En lugar de eso, se dirigía a un elegante penthouse de 200 metros cuadrados en el distrito financiero, la zona más exclusiva y cara de toda la capital. El contraste no podría haber sido más dramático. Mientras en la mansión de los Mendoza era tratada como un objeto en su verdadero hogar, Esperanza vivía rodeada de lujos que habrían hecho palidecer de envidia a la mismísima Valentina. Muebles de diseñador europeo, obras de arte originales de pintores argentinos reconocidos, una biblioteca con más de 3.000 libros y una vista panorámica del Río de la Plata que valía más que todo lo que la familia Mendoza poseía. Pero lo más impactante de todo no era el lujo del apartamento, sino lo que Esperanza hacía cada noche cuando llegaba a casa. Lo primero que hacía era quitarse el uniforme gris de empleada doméstica y cambiárselo por ropa elegante de marcas que Valentina solo podía soñar con comprar. Luego se sentaba en su escritorio de caoba importado y pasaba las siguientes 3 horas manejando un imperio financiero que había estado construyendo en secreto durante 25 años. La verdad sobre Esperanza Morales era tan extraordinaria que parecía sacada de una novela. No solo no era pobre, era una de las mujeres más ricas del país. Su patrimonio real incluía 47 propiedades inmobiliarias distribuidas por toda la capital, incluyendo edificios completos en los barrios más caros de la ciudad. Entre sus posesiones estaban 3 edificios de oficinas en el distrito financiero, 2 centros comerciales en zona norte, 6 restaurantes de alta gama, y lo más irónico de todo, era la propietaria real de 12 de las 15 mansiones del barrio de élite donde trabajaba, incluyendo la casa de 3 familias que también empleaban mujeres como empleadas domésticas. Esperanza también poseía una cartera de inversiones en la Bolsa Nacional que valía más de 15 millones de dólares, cuentas bancarias en Suiza y Uruguay que manejaba personalmente, y una colección de joyas que había heredado de su familia y que jamás usaba en público. Su patrimonio total, calculado de manera conservadora, superaba los 80 millones de dólares. Pero aquí viene la parte más impactante de toda esta revelación. La mansión donde Esperanza trabajaba como empleada doméstica, la casa donde la familia Mendoza la humillaba día tras día, la propiedad que ellos creían que era suya, le pertenecía a Esperanza. Ella era la dueña real de la casa donde había sido tratada como basura durante 15 años. Para entender cómo una mujer de orígenes humildes había acumulado semejante fortuna, necesitamos retroceder 35 años en la historia de Esperanza. Su historia real no tenía nada que ver con la fábula del obrero de la construcción que había contado a los Mendoza. En 1988, Esperanza Ruiz, su apellido de soltera, era una joven de 33 años que trabajaba como secretaria en un pequeño estudio de arquitectura en el centro de la capital. Era inteligente, educada y tenía un título universitario en administración de empresas, pero las oportunidades para las mujeres en esa época eran limitadas, especialmente para alguien que venía de una familia de clase media sin conexiones. Fue en ese estudio donde conoció a Gustavo Morales, un arquitecto de 40 años que acababa de heredar una pequeña empresa constructora de su padre. Gustavo era un hombre visionario que había visto el potencial del desarrollo inmobiliario en la capital
justo cuando la ciudad comenzaba su transformación hacia la modernidad. Lo que comenzó como una relación profesional, pronto se convirtió en amor, y luego en la sociedad empresarial más exitosa de la historia inmobiliaria del país. Esperanza no solo se casó con Gustavo, se convirtió en su socia estratégica, la mente financiera detrás de cada inversión, cada compra, cada decisión que tomarían durante los siguientes 20 años. Durante las décadas de 1990 y 2000, mientras el país pasaba por crisis económicas devastadoras que arruinaron a millones de familias, Esperanza y Gustavo construyeron sistemáticamente su fortuna comprando propiedades que otros vendían por desesperación y desarrollando proyectos inmobiliarios en momentos cuando nadie más se atrevía a invertir. Esperanza había demostrado tener un instinto financiero casi sobrenatural. Podía predecir qué barrios de la capital se volverían valiosos años antes de que otros inversores los notaran. Fue ella quien insistió en comprar terrenos en el distrito financiero cuando era solo un puerto abandonado. Fue ella quien vio el potencial de los barrios emergentes cuando aún eran considerados peligrosos. Y fue ella quien convenció a Gustavo de invertir en el mercado inmobiliario durante la crisis de 2001, cuando las propiedades se vendían a precios ridículamente bajos. Pero Esperanza y Gustavo no eran solo inteligentes, eran también increíblemente discretos. Mientras otros magnates inmobiliarios aparecían en revistas y presumían su riqueza, ellos operaban desde las sombras. Usaban empresas fantasma, testaferros y estructuras financieras complejas para mantener su patrimonio oculto del escrutinio público. Esta discreción no era solo por humildad, era estratégica. El país tenía una larga historia de gobiernos que confiscaban riquezas privadas durante crisis económicas, y Esperanza había aprendido de la historia. Ser rico en el país era peligroso si alguien lo sabía. Además, habían visto de primera mano cómo la riqueza extrema cambiaba a las personas, cómo las volvía arrogantes, crueles, desconectadas de la realidad. Esperanza había jurado que jamás se convertiría en el tipo de persona que despreciaba a otros por su clase social. En 2010, cuando Esperanza tenía 55 años y su imperio inmobiliario estaba en su punto más alto, la tragedia golpeó su vida de la manera más cruel posible. Gustavo, el amor de su vida y su socio en todo, murió súbitamente de un infarto mientras supervisaba una de sus construcciones. La muerte de Gustavo no solo destrozó emocionalmente a Esperanza, también la colocó en una posición financiera compleja. Según las leyes del país, ella heredó automáticamente todo el patrimonio, pero también heredó la responsabilidad de manejar un imperio que había construido junto a su esposo durante 22 años. Durante los primeros meses después de la muerte de Gustavo, Esperanza cayó en una depresión profunda. No podía trabajar, no podía tomar decisiones, no podía ni siquiera levantarse de la cama algunos días. Sus empleados y socios comenzaron a preocuparse de que el imperio que habían construido se desmoronaría sin liderazgo. Fue durante esos meses oscuros que Esperanza tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Decidió que quería entender realmente cómo vivían las personas normales del país, especialmente las mujeres trabajadoras como las que empleaba en sus propiedades. Quería saber si el poder y la riqueza que había acumulado la habían cambiado de maneras que no podía ver. Pero más que eso, quería poner a prueba algo que había comenzado a sospechar sobre la naturaleza humana, que la mayoría de las personas ricas no eran ricas porque fueran mejores personas, sino porque habían tenido oportunidades. Y quería ver qué pasaría si las personas que creían ser superiores por su riqueza descubrían que estaban siendo observadas y juzgadas por alguien más rica que ellas.
Fue así como nació el plan más extraordinario y complejo de venganza social en la historia de Argentina. Esperanza decidió que viviría una doble vida. Sería una empleada doméstica durante el día y una millonaria durante la noche. Pero no sería solo un experimento sociológico, sería una prueba moral para las familias que la emplearan. Esperanza desarrolló criterios específicos para elegir a las familias que emplearían sus servicios. Tenían que ser ricas, pero no tanto como para estar fuera de su alcance financiero. Tenían que tener reputación de tratar mal a sus empleados. Y tenían que vivir en propiedades que ella pudiera comprar sin que ellos se dieran cuenta. La familia Mendoza cumplía todos estos criterios perfectamente. Ricardo Mendoza tenía una reputación en los círculos legales de ser arrogante y despectivo con cualquiera que considerara inferior. Valentina era conocida en su círculo social por cambiar de empleadas domésticas constantemente, porque ninguna estaba a la altura de sus estándares. Y la mansión donde vivían, bueno, esa había sido una de las primeras propiedades que Esperanza compró después de la muerte de Gustavo. Durante 13 años, Esperanza había sido propietaria de la casa donde trabajaba como empleada. Durante 13 años había estado pagando las cuentas de servicios públicos, los impuestos de la propiedad y el mantenimiento de una casa donde ella misma era maltratada diariamente. Pero lo más extraordinario de todo este plan era su objetivo final. Esperanza no lo hacía por dinero. Ya tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas. Lo hacía por algo mucho más valioso, por justicia, por la oportunidad de enseñar una lección sobre humildad, respeto y las consecuencias de tratar a otros seres humanos como objetos. Durante 15 años, Esperanza había documentado meticulosamente cada humillación, cada abuso, cada momento de crueldad que había experimentado en manos de la familia Mendoza. Tenía grabaciones de audio, legales en Argentina con el consentimiento de una de las partes, fotografías, documentos, testimonios de otros empleados y un registro detallado de cada peso que había gastado manteniendo la propiedad donde era maltratada. Pero Esperanza había establecido una regla para sí misma desde el principio. Solo revelaría su verdadera identidad si la familia cruzaba una línea que no tenía retorno. Tenía que ser algo público, algo tan humillante y cruel que justificara la destrucción total de sus vidas. Si quieres seguir escuchando historias que revelan la verdad sobre la justicia social y cómo las personas ordinarias pueden cambiar el mundo para siempre, suscríbete ahora, porque lo que viene después va a superar todo lo que has escuchado hasta ahora. Ese momento estaba a solo 3 días de distancia. La fiesta de aniversario de los Mendoza sería el evento social más importante de su año, con 100 invitados de la élite argentina. Sería el momento perfecto para una lección de humildad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Lo que Esperanza no sabía era que la presión financiera que había estado observando en la familia durante los últimos meses había llegado a un punto crítico. Ricardo estaba a punto de perder varios clientes importantes y Valentina estaba desesperada por mantener las apariencias delante de su círculo social. Esa desesperación estaba a punto de hacer que Valentina cometiera el error más grande de su vida. Un error que le costaría todo lo que había construido durante 25 años de matrimonio. El reloj estaba corriendo y faltaban exactamente 72 horas para el momento que cambiaría todo para siempre. Los 3 días previos a la fiesta de aniversario fueron como ver una bomba de tiempo acercándose lentamente a la explosión. Esperanza podía sentir la tensión creciendo en la casa con cada hora que pasaba, y sabía que algo estaba a punto de quebrarse definitivamente. El miércoles por la mañana, Ricardo recibió una llamada que lo dejó pálido como un papel.
Esperanza estaba limpiando el pasillo cerca de su oficina cuando lo escuchó gritar: ¿Cómo que cancelan el contrato? Llevamos trabajando con ustedes 5 años. La conversación continuó durante 45 minutos, con Ricardo suplicando, negociando y finalmente amenazando. Cuando colgó, se quedó sentado en silencio durante 20 minutos completos. Esa tarde, Valentina encontró a Ricardo en su oficina con la cabeza entre las manos. Esperanza estaba organizando la ropa blanca en el armario del pasillo cuando los escuchó discutir a través de la puerta cerrada. ¿Cuánto perdimos exactamente?, preguntó Valentina con una voz que intentaba sonar controlada. El contrato de la empresa petrolera era por 8 millones de dólares anuales, respondió Ricardo. Y no es solo eso. Cuando se corre la voz de que un cliente te cancela un contrato así, otros clientes empiezan a preguntarse por qué. Ya recibí llamadas de 3 empresas pidiendo revisar nuestros acuerdos. ¿Qué significa eso en números reales?, insistió Valentina. Significa que podríamos perder hasta el 60% de nuestros ingresos anuales en los próximos 6 meses. El silencio que siguió fue tan denso que Esperanza pudo escuchar el latido de su propio corazón. Lo que siguió durante las siguientes 48 horas fue un descenso en espiral hacia la desesperación total. Ricardo comenzó a trabajar 16 horas diarias, haciendo llamadas frenéticas a clientes potenciales, viejos contactos, cualquiera que pudiera ayudarlo a reemplazar los contratos perdidos. Valentina, por su parte, se obsesionó con la fiesta de aniversario con una intensidad que bordeaba lo maníaco. Esta fiesta tiene que ser perfecta, le decía a Esperanza al menos 5 veces por día. Van a venir los Herrera, los Santillán, los García Moreno. Si ellos ven que estamos bien, que seguimos siendo una familia exitosa, tal vez Ricardo pueda conseguir nuevos clientes a través de sus conexiones. La ironía era deliciosa para Esperanza. Valentina estaba apostando el futuro financiero de su familia a una fiesta donde pretendía demostrar una prosperidad que ya no tenían, usando dinero que ya no podían permitirse gastar. El jueves por la noche, Esperanza los escuchó discutir sobre los gastos de la fiesta. Ricardo había descubierto que Valentina había contratado un servicio de catering por $15,000, flores por $3,000 y un cuarteto de cuerdas por $2,500. Valentina, no podemos gastar $20,000 en una fiesta ahora mismo, gritó Ricardo. No podemos cancelar ahora, respondió Valentina. Ya mandamos las invitaciones. Si cancelamos, toda la ciudad va a saber que estamos en problemas financieros. Ya estamos en problemas financieros, pero nadie más tiene que saberlo. Durante esos días de crisis, Esperanza notó algo que la llenó de una furia fría y calculada. La forma en que la familia comenzó a descargar su estrés y frustración en ella. Como si el hecho de que sus vidas se estuvieran desmoronando les diera el derecho de tratar aún peor a la única persona que no podía defenderse. El viernes por la mañana, Valentina se levantó en un estado de nervios que rayaba en lo histérico. Había dormido apenas 3 horas, preocupada por la impresión que causaría la fiesta, y decidió que la casa tenía que estar más perfecta de lo que nunca había estado. Esperanza, le dijo con una voz que temblaba de tensión. Necesito que limpies toda la casa otra vez, cada superficie, cada rincón, cada detalle. Los invitados de mañana no pueden encontrar ni una mota de polvo. Señora, ayer limpié toda la casa completamente, respondió Esperanza calmadamente. No me importa lo que hiciste ayer. Te estoy diciendo lo que vas a hacer hoy. Esperanza había limpiado esa casa hasta el último centímetro el día anterior. Había trabajado 14 horas seguidas hasta dejar cada superficie brillando, pero sabía que discutir solo empeoraría las cosas, así que comenzó nuevamente.
A las 3 de la tarde, cuando Esperanza llevaba 9 horas limpiando, Valentina hizo una inspección y encontró una pequeña mancha de agua en una de las 15 ventanas de la sala principal. ¿Esto es lo que consideras un trabajo bien hecho?, preguntó Valentina, señalando la mancha casi invisible. Lo siento, señora. La limpiaré inmediatamente. No. Vas a limpiar todas las ventanas otra vez. Si no puedes mantener la calidad en una, significa que no prestaste atención a ninguna. El sábado por la mañana, el día de la fiesta, la tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo había recibido otra llamada de un cliente cancelando un contrato menor, y Valentina estaba al borde de un colapso nervioso. Los proveedores comenzaron a llegar a las 10 de la mañana. El servicio de catering, los floristas, los músicos, los técnicos de iluminación. La mansión se convirtió en un hormiguero de actividad, y Esperanza se encontró corriendo entre todos, coordinando, limpiando detrás de cada trabajador, asegurándose de que todo estuviera perfecto. A las 2 de la tarde, Valentina se dio cuenta de que había un problema con el arreglo floral principal. Las flores que había pedido específicamente para la entrada no habían llegado. Cuando llamó al florista, le dijeron que había habido un malentendido con el pedido y que esas flores específicas no estarían disponibles hasta el lunes. La reacción de Valentina fue nuclear. «Esto no puede estar pasando», gritó en medio de la sala principal, delante de todos los trabajadores. «Es mi aniversario de bodas número 25. Todo tiene que ser perfecto». Fue en ese momento cuando decidió que necesitaba un culpable para toda la tensión acumulada de los últimos 3 días. Y Esperanza, como siempre, estaba disponible. «¡Esperanza!», gritó. «¡Ven acá inmediatamente!». Esperanza se acercó calmadamente, sabiendo que lo que venía no sería bueno. «¿Por qué no coordinaste mejor con los proveedores? Tú tenías que estar supervisando todo esto». «Señora, yo no manejo los contratos con los proveedores. El florista habló directamente con usted». «No me vengas con excusas. Si hubieras estado prestando atención en lugar de trabajar como siempre trabajas, esto no habría pasado». A las 6 de la tarde, 2 horas antes de que comenzara la fiesta, Esperanza tuvo un momento de claridad absoluta. Estaba parada en la cocina, vistiendo su uniforme gris, preparándose para servir a 100 personas que la tratarían como invisible durante toda la noche. Por primera vez en 15 años, se permitió imaginar cómo sería revelárselo todo a la familia Mendoza en ese momento. Podía visualizar sus caras cuando se enteraran de que la empleada que habían humillado durante década y media era en realidad más rica que todos sus invitados combinados. Podía imaginar la expresión de Valentina cuando se diera cuenta de que había estado gritándole a la dueña real de su casa. Pero Esperanza había esperado 15 años por el momento perfecto. No lo arruinaría por impaciencia. A las 7:30, los primeros invitados comenzaron a llegar. Esperanza los vio entrar por la puerta principal, la que ella nunca podía usar. Vestidos con trajes que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas del país. Eran exactamente el tipo de personas que esperaba, ricas, arrogantes, completamente convencidas de su superioridad sobre cualquiera que tuviera menos dinero que ellas. A las 8:00, la fiesta estaba en pleno apogeo. 100 invitados de la élite nacional llenaban la mansión, bebiendo champán de $300 la botella y comiendo canapés preparados por el chef más caro de la capital. Esperanza circulaba entre ellos como un fantasma, sirviendo copas, recogiendo platos, completamente invisible para todos. Pero ella los estaba observando cómo hablaban de sus empleados domésticos como si fueran ganado, observando cómo competían por demostrar quién tenía más control sobre su gente,
observando cómo celebraban su riqueza mientras ignoraban completamente a las personas que hacían posible su estilo de vida. A las 9:30 de la noche, justo cuando la fiesta alcanzaba su punto más alto, pasó algo que cambiaría todo para siempre. Esperanza estaba sirviendo champán cerca del grupo donde estaba Valentina cuando escuchó a una de las invitadas, María Elena Santillán, hacer un comentario que la hizo detenerse en seco. «Valentina, querida», dijo María Elena con esa voz condescendiente que usaba la élite cuando fingía ser amigable. «He notado que tu empleada se ve un poco mayor. ¿No crees que es hora de buscar a alguien más joven? Las empleadas mayores tienden a volverse, bueno, menos eficientes». Esperanza sintió como si el mundo se hubiera detenido. En 15 años, nadie había cuestionado jamás su capacidad de trabajo. Era la empleada más eficiente que la familia había tenido jamás, y todos lo sabían. Pero lo que dijo Valentina a continuación fue lo que finalmente rompió la paciencia infinita de Esperanza. «Ay, María Elena», respondió Valentina con una risita nerviosa, claramente tratando de demostrar control delante de sus amigas. «Tienes razón. Esperanza ya está en edad de jubilarse, pero no sabe hacer nada más. Sin nosotros estaría en la calle. Es casi un acto de caridad que la mantengamos». Y entonces, como si 15 años de humillaciones acumuladas hubieran alcanzado un punto crítico, Valentina decidió demostrar su poder supremo sobre su empleada delante de todo su círculo social. Se dirigió directamente hacia Esperanza, que estaba parada a solo 2 metros de distancia, sosteniendo una bandeja de copas de champaña. El grupo completo de mujeres de élite la siguió con la mirada, esperando el espectáculo. «Esperanza», dijo Valentina en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escuchar, «estas copas no están lo suficientemente brillantes. Ve a lavarlas todas, otra vez». Esperanza miró las copas. Estaban perfectamente limpias, brillando bajo las luces de la fiesta. «Señora, las copas están limpias». «No me contradigas», gritó Valentina, su voz cortando a través del ruido de la fiesta como un cuchillo. De repente, toda la fiesta se quedó en silencio. 100 pares de ojos se dirigieron hacia ellas. Y entonces, en ese momento de silencio absoluto, con toda la élite de Buenos Aires como testigo, Valentina Mendoza gritó las palabras que sellarían su destino para siempre. «Eres solo la empleada. Conoce tu lugar y haz lo que te digo». El eco de esas palabras resonó a través de la mansión silenciosa. 100 invitados observaron en shock la humillación pública de una empleada doméstica de 68 años. Algunos parecían incómodos, pero nadie dijo nada. Era el tipo de escena que habían presenciado cientos de veces en sus propias casas. Esperanza se quedó parada en el centro de la sala, sosteniendo la bandeja de copas perfectamente limpias, rodeada por 100 personas que acababan de presenciar su humillación. Su cara mantuvo la expresión neutral que había perfeccionado durante 15 años. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. La línea había sido cruzada. El momento que había estado esperando durante década y media finalmente había llegado. En 24 horas, la vida de cada persona en esa sala cambiaría para siempre. Y todo comenzaría con una llamada telefónica que Esperanza haría al día siguiente. El domingo por la mañana, después de la fiesta, la mansión de los Mendoza amanecía en un silencio sepulcral. Los restos de la celebración estaban esparcidos por toda la casa. Copas sucias, platos abandonados, servilletas arrugadas. Normalmente Esperanza habría llegado temprano para comenzar la limpieza, pero ese domingo, por primera vez en 15 años, no apareció a las 6 de la mañana. A las 7:30, Valentina se despertó con una resaca brutal y la realización gradual de que la fiesta había sido un desastre financiero que no podían permitirse. Se dirigió a la cocina esperando encontrar su café preparado como siempre.
pero encontró la cocina exactamente como la habían dejado la noche anterior. «¿Esperanza?», gritó hacia la casa vacía. No hubo respuesta. A las 8:00, Ricardo se unió a su esposa en la cocina, igualmente confundido por la ausencia de su empleada. En 15 años, Esperanza jamás había faltado al trabajo sin avisar, ni siquiera cuando había estado enferma. «¿Crees que se ofendió por lo de anoche?», preguntó Ricardo, recordando vagamente el incidente. «Por favor», respondió Valentina despectivamente. «¿Por qué se ofendería? Solo le recordé cuál es su lugar. Probablemente está enferma o algo así. Ya aparecerá». Pero Esperanza no aparecería. En lugar de eso, estaba en su penthouse de Puerto Madero, sentada en su escritorio de caoba, haciendo una serie de llamadas telefónicas que cambiarían todo para siempre. La primera llamada de Esperanza fue a Dr. Martín Herrera, su abogado personal durante los últimos 20 años. Herrera era uno de los abogados más respetados de Argentina, especializado en derecho inmobiliario y corporativo. También era irónicamente primo de uno de los invitados de la fiesta de la noche anterior. «Martín», dijo Esperanza con una voz más fría de lo que había usado jamás, «es hora de ejecutar el plan que discutimos hace 2 años». «¿Estás segura, Esperanza? Una vez que comencemos esto, no habrá vuelta atrás». «Completamente segura. Quiero que inicie todos los procedimientos legales hoy mismo. Notificación de desahucio, demanda por contratos de alquiler impagos, reclamo de daños a la propiedad. Todo. ¿Cuánto tiempo de gracia les vas a dar?» «Ninguno. Quiero que estén fuera de mi casa en 72 horas». La segunda llamada fue a detective Patricia Sánchez, una investigadora privada que había trabajado para Esperanza, documentando varios aspectos de la vida de la familia Mendoza durante los últimos 3 años. «Patricia, necesito que entregues el dossier completo sobre la familia Mendoza a las autoridades correspondientes: evasión fiscal, fraude de seguros, contratos laborales ilegales, todo». «¿Estás segura? Esto los va a destruir completamente». Ese es exactamente el punto. La tercera llamada fue la más deliciosa, al Banco Central del país, donde Esperanza tenía contactos en los niveles más altos debido a sus inversiones masivas. «Necesito que congelen inmediatamente todas las cuentas asociadas con Ricardo Mendoza y su estudio legal. También quiero una auditoría completa de sus declaraciones de impuestos de los últimos 5 años». A las 11 de la mañana del domingo, mientras los Mendoza todavía estaban limpiando los restos de su fiesta desastrosa, llegó la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. Un hombre en traje formal tocó la puerta principal de la mansión. Cuando Ricardo abrió, se encontró con un oficial de notificaciones judiciales. «¿Ricardo Mendoza?» «Sí, soy yo. Le entrego una notificación oficial de desahucio de esta propiedad. Tiene 72 horas para desalojar el inmueble». Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas. «Esto tiene que ser un error. Esta es mi casa. Vivimos aquí hace 15 años. Según los documentos de propiedad, señor, esta casa pertenece a Esperanza Morales desde hace 13 años. Los propietarios anteriores se la vendieron a ella en 2011, 2 años después de que ustedes comenzaran a vivir aquí como inquilinos. Usted ha estado viviendo aquí bajo un contrato de alquiler y, según los registros, debe $156,000 en alquileres atrasados». El mundo de Ricardo se detuvo. «¿Esperanza Morales? ¿Nuestra empleada doméstica?» «No sé quién es su empleada doméstica, señor. Solo sé que la señora Morales es la propietaria legal de esta propiedad y ha iniciado procedimientos de desahucio». Después de que el oficial se fue, Ricardo se quedó parado en la entrada de su casa, sosteniendo los papeles que no podía procesar mentalmente. Valentina se acercó corriendo. «¿Qué pasó? ¿Quién era?» Dicen que Esperanza es la dueña de esta casa.
que debemos alquiler atrasado. Eso es imposible. Esperanza es una empleada doméstica. Vive en un departamento miserable en San Telmo. Pero los papeles eran reales, los sellos oficiales eran auténticos. Y en algún lugar de su mente, Ricardo comenzó a recordar detalles que nunca había notado antes. Lo que siguió durante las siguientes horas fue una avalancha de revelaciones que destruyó sistemáticamente todo lo que la familia Mendoza creía saber sobre su vida. A las 2 de la tarde, llegó un inspector de la Autoridad Fiscal Nacional con una orden de auditoría completa de las finanzas de Ricardo. Llevaba consigo evidencia de evasión fiscal que se remontaba a 5 años atrás. A las 3:30 llegó un investigador de seguros con evidencia de que Ricardo había inflado deliberadamente un reclamo de seguro por daños a su oficina 3 años atrás, constituyendo fraude de seguros. A las 4:15 llegó un inspector laboral con denuncias de que el estudio de Ricardo había estado pagando a sus empleados por debajo del salario mínimo legal y no había estado pagando las contribuciones de seguridad social requeridas. Cada visita traía consigo documentos, evidencia, testimonios. Era como si alguien hubiera estado documentando meticulosamente cada aspecto ilegal o cuestionable de la vida de Ricardo durante años. Y entonces Ricardo se dio cuenta de algo aterrador. Alguien efectivamente había estado documentando todo. Durante 15 años había estado viviendo bajo la observación constante de alguien que había estado esperando el momento perfecto para destruirlo. A las 5 de la tarde, cuando la familia Mendoza estaba sentada en su sala, que ahora sabían que no les pertenecía, rodeados de citaciones judiciales y órdenes de investigación, sonó el teléfono de la casa. Valentina contestó con una voz temblorosa. «¿Hola? Buenas tardes, Valentina». La voz era familiar pero diferente. Era Esperanza, pero hablaba con una autoridad y frialdad que Valentina jamás había escuchado. «Esperanza, ¿dónde estás? ¿Por qué no viniste a trabajar hoy?» «No vine a trabajar porque ya no trabajo para ustedes. De hecho, nunca trabajé para ustedes. Ustedes han estado viviendo en mi casa durante 13 años». Valentina sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de que soy Esperanza Morales, propietaria de 47 propiedades inmobiliarias en la capital, incluyendo la mansión donde acabas de humillarme delante de 100 personas. Estoy hablando de que durante 15 años he estado documentando cada abuso, cada humillación, cada momento de crueldad que han mostrado hacia mí. Eso es imposible. Tú eres solo ¿una empleada? ¿Eso ibas a decir? Sí, eso es exactamente lo que querían que creyera. Y funcionó perfectamente durante 15 años. ¿Pero por qué?», preguntó Valentina, su voz quebrándose. «¿Por qué harías esto?» «Porque quería ver hasta dónde llegarían. Quería documentar exactamente qué tipo de personas son cuando creen que tienen poder absoluto sobre alguien. Y anoche, cuando me gritaste, «Eres solo la empleada», delante de 100 personas, me diste exactamente lo que necesitaba. Esperanza, por favor, podemos resolver esto. Si hay algún malentendido... «No hay malentendido, Valentina. Durante 15 años me trataron como basura. Me humillaron, me explotaron, me hicieron sentir invisible, y todo el tiempo yo era su propietaria. Ustedes han estado viviendo en MI Casa, usando mis servicios públicos, beneficiándose de MI generosidad, mientras me trataban como si fuera un animal. Pero nosotros no sabíamos». Exactamente, no sabían. Y esa ignorancia reveló exactamente quiénes son realmente. Son personas que creen que el dinero les da el derecho de tratar a otros seres humanos como objetos. Son personas que disfrutan ejerciendo poder sobre quienes consideran inferiores.
Ricardo tomó el teléfono de las manos temblorosas de Valentina. Esperanza, sé que cometimos errores, pero esto es extremo. Podemos compensarte por cualquier... compensarme. Ricardo, mi patrimonio personal supera los 80 millones de dólares. No necesito su compensación. Lo que necesitaba era justicia. Y eso es exactamente lo que van a recibir. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Quiero que experimenten exactamente lo que se siente ser powerless. En 72 horas van a estar fuera de esta casa. Las investigaciones fiscales y legales que comenzaron hoy van a resultar en cargos criminales. Su reputación en Buenos Aires está terminada para siempre. ¿Y nuestros hijos? Sebastián e Isabela aprendieron a tratar a las personas como yo de ustedes. Tal vez esta experiencia les enseñe algo sobre humildad y respeto, o tal vez no. Esa ya no es mi responsabilidad. Por favor, Esperanza, podemos cambiar, podemos... Tuvieron 15 años para cambiar, tuvieron 15 años para tratarme con dignidad básica. En lugar de eso, eligieron humillarme cada día, y anoche eligieron humillarme públicamente delante de la élite de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con esas 100 personas que estuvieron en la fiesta? La risa de Esperanza fue fría como el hielo. Oh, ellos van a tener sus propias sorpresas. ¿Creen que ustedes fueron los únicos que investigué? Valentina, ¿recuerdas a tu amiga María Elena Santillán, la que sugirió que me despidieran porque era demasiado mayor? Sí, su mansión también es mía, y la de los García Moreno, y la de los Herrera. En total, soy propietaria de 12 de las 15 mansiones de su círculo social de élite. Durante 15 años... continuó Esperanza, he estado observando no solo a ustedes, sino a toda su comunidad de élite. He documentado cómo tratan a sus empleados domésticos, jardineros, choferes, niñeras. He sido testigo de abusos sistemáticos, explotación laboral, discriminación racial y clasista. Y ahora, gracias a la humillación pública que me hicieron vivir anoche delante de 100 testigos, tengo la justificación perfecta para revelar todo lo que he documentado durante década y media. ¿Qué significa eso? Significa que para mañana por la mañana toda la capital va a saber la verdad sobre cómo la élite del país trata a sus empleados domésticos. Los medios de comunicación van a tener acceso a 15 años de documentación sobre abusos laborales. Las autoridades fiscales van a investigar a cada familia en esa lista. Pero eso nos va a destruir a todos. Sí. Exactamente como ustedes han estado destruyendo sistemáticamente la dignidad de personas trabajadoras durante años. La diferencia es que ustedes lo hicieron por crueldad. Yo lo estoy haciendo por justicia. Esperanza, por favor. La conversación terminó, Valentina. Tienen 72 horas para salir de mi casa. Los abogados se pondrán en contacto con ustedes para los procedimientos legales restantes. Y sugiero que comiencen a pensar en cómo van a explicarle a Sebastián e Isabela por qué van a tener que mudarse a un departamento de 2 habitaciones en un barrio que antes despreciaban. Cuando Esperanza colgó el teléfono, la familia Mendoza se quedó sentada en silencio absoluto en su sala. Ya no era su sala, ya no era su casa, ya no era su vida. Sebastián e Isabela habían escuchado toda la conversación desde la escalera. Sus caras mostraban una mezcla de shock, confusión y terror al darse cuenta de que todo lo que habían conocido durante toda su vida había sido una ilusión. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Valentina. Ricardo se pasó las manos por la cara. No lo sé. Esto es más grande de lo que podemos manejar. ¿Esperanza realmente nos observó durante 15 años? Aparentemente sí, y documentó todo. Todo que, por primera vez en su vida,
Ricardo se vio obligado a confrontar la realidad de cómo habían tratado a Esperanza durante 15 años. Cada humillación, cada momento de crueldad, cada vez que la habían tratado como si fuera menos que humana. Todo, repitió Ricardo, su voz quebrada, documentó exactamente quiénes somos. Si crees que Esperanza tiene razón en hacer justicia después de 15 años de abuso, comenta justicia para mostrar tu apoyo. Y comparte esta historia porque lo que viene después va a cambiar todo lo que creías saber sobre el poder y la venganza. En 48 horas, el nombre de la familia Mendoza sería sinónimo de abuso laboral en toda Argentina. En una semana, estarían viviendo en un pequeño departamento rentado, tratando de reconstruir sus vidas desde cero. Y todo porque Valentina había decidido gritar: «Eres solo la empleada», delante de 100 testigos. La justicia, después de 15 años de espera, finalmente había llegado. El lunes por la mañana, toda la capital despertó con una noticia que sacudió los cimientos de la sociedad del país. La historia aparecía en la primera plana de los 3 periódicos más importantes de la nación, con titulares que nadie podría haber imaginado. La empleada doméstica que resultó ser multimillonaria. 15 años documentando el abuso de la élite nacional. La venganza perfecta, como una mujer destruyó a quienes la humillaron. Pero la cobertura no se limitaba a los medios tradicionales. Los videos de la fiesta de aniversario, grabados por varios invitados en sus celulares, habían comenzado a circular en redes sociales. El momento exacto donde Valentina gritó: «¿Eres solo la empleada?», se volvió viral en cuestión de horas. Para las 8 de la mañana, Esperanza Morales era trending topic en Twitter del país. Para las 10 de la mañana, la historia había cruzado fronteras y estaba siendo reportada por CNN, BBC y medios internacionales como un ejemplo extraordinario de justicia social. Pero lo más impactante de toda la cobertura mediática no fueron los titulares sensacionalistas, fue la reacción del público del país. Las redes sociales se llenaron de testimonios de empleadas domésticas, jardineros, choferes y otros trabajadores domésticos compartiendo sus propias experiencias de abuso y humillación en casas de familias ricas. El hashtag «Yo también soy Esperanza» se volvió un movimiento nacional overnight. Mientras tanto, en el exclusivo barrio de élite, el pánico se había apoderado de las familias más ricas de la capital. Las 12 familias que vivían en propiedades de Esperanza habían recibido notificaciones similares a las de los Mendoza. Pero lo que realmente las tenía aterrorizadas no era la posibilidad de perder sus casas. Era la documentación que Esperanza tenía sobre cada una de ellas. María Elena Santillán, la mujer que había sugerido en la fiesta que Esperanza era demasiado mayor para trabajar, recibió una visita especial esa mañana. Su propia empleada doméstica, Carmen Rodríguez, llegó a trabajar acompañada por un abogado laboralista y un inspector de la Secretaría de Trabajo del país. «Señora Santillán», dijo el inspector, «hemos recibido una denuncia detallada sobre violaciones laborales en esta propiedad. ¿Es cierto que la señora Rodríguez trabaja 14 horas diarias sin pago de horas extra? ¿Es cierto que le descuenta dinero de su salario cada vez que algo se rompe en la casa sin importar quién lo causó? ¿Es cierto que no le ha pagado vacaciones en 3 años? Cada pregunta venía acompañada de documentación específica, fotografías con fecha y hora, grabaciones de audio, testimonios de testigos. Era como si alguien hubiera estado documentando cada aspecto de la vida laboral de Carmen durante años, porque efectivamente alguien lo había estado haciendo. Carmen había sido una de las empleadas que se reunía con Esperanza los viernes en la plaza.
Durante 3 años, Esperanza la había ayudado a documentar cada abuso que sufría en casa de los Santillán. Mientras el caos se apoderaba del barrio de élite, Esperanza se preparaba para hacer su primera aparición pública como ella misma en 15 años. Se vistió con un traje de diseñador italiano que había comprado años atrás, pero nunca había usado. Se puso las joyas que había heredado de su familia y se dirigió a la que había sido su mansión para recoger las pocas pertenencias personales que había dejado allí. Cuando llegó a la puerta principal de la casa, la misma puerta que nunca había podido usar durante 15 años, encontró a la familia Mendoza esperándola. Pero el contraste no podría haber sido más dramático. Esperanza llegó en un Mercedes-Benz último modelo conducido por su chofer personal, vestida como la millonaria que siempre había sido. Los Mendoza la esperaban en la puerta como suplicantes, vestidos con la misma ropa arrugada que habían usado el día anterior. «Esperanza», dijo Valentina con voz quebrada, «por favor, ¿podemos hablar?» Esperanza salió del auto con una elegancia que dejó a toda la familia en shock. Esta no era la mujer humilde que había conocido durante 15 años. Esta era una mujer poderosa, segura de sí misma, que irradiaba autoridad natural. «No tenemos nada de qué hablar, Valentina. Tienen hasta mañana para sacar todas sus pertenencias de mi casa. Pero ¿a dónde vamos a ir? No tenemos dinero para alquilar otro lugar. Ese ya no es mi problema. Durante 15 años, ustedes no se preocuparon por dónde viviría yo si me despedían. Ahora es su turno de experimentar esa inseguridad». Ricardo se acercó a Esperanza con una desesperación que jamás había mostrado antes. «Esperanza, entiendo que estés enojada. Entiendo que cometimos errores, pero nuestros hijos, Sebastián e Isabela, no merecen esto». Esperanza se volvió hacia él con una mirada que cortaba como vidrio. «Sus hijos no merecen esto. Ricardo, durante 15 años, observé cómo Sebastián e Isabela aprendieron a tratarme como basura. Los vi desarrollar la misma crueldad que ustedes. Sebastián me gritaba como si fuera su perro personal. Isabela creaba emergencias domésticas solo para verme trabajar horas extras sin pago. Pero son jóvenes, pueden cambiar. Tuvieron 15 años para enseñarles respeto y dignidad. En lugar de eso, les enseñaron que el dinero les daba el derecho de tratar a otros seres humanos como objetos. Tal vez esta experiencia les enseñe algo que ustedes nunca pudieron». Sebastián, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó con lágrimas en los ojos. «Esperanza, lo siento, realmente lo siento. No sabía, no entendía». «¿No sabías qué, Sebastián? ¿No sabías que soy un ser humano? ¿No sabías que merezco respeto básico? ¿Necesitabas saber que soy millonaria para tratarme con dignidad?» Sebastián no pudo responder, porque sabía que ella tenía razón. Durante 19 años de su vida, había tratado a Esperanza como una sirviente, nunca como una persona. Isabela también se acercó sollozando. «Por favor, no nos hagas esto. Somos una familia, una familia». La risa de Esperanza fue amarga. «Ustedes nunca me consideraron parte de su familia. Durante 15 años fui invisible para ustedes, excepto cuando necesitaban que limpiara su desorden o soportara sus humillaciones. ¿Saben cuál es la parte más triste de toda esta situación?», continuó Esperanza. «Es que durante todos estos años yo habría estado dispuesta a ayudarlos realmente si me hubieran tratado con dignidad básica, si me hubieran visto como un ser humano en lugar de un objeto. Yo podría haber sido una mentora para Sebastián e Isabela. Podría haberles enseñado sobre inversiones, sobre trabajo honesto, sobre cómo construir algo duradero. Podría haber sido una segunda abuela que los guiara con amor. Podría haber ayudado a Ricardo con consejos financieros que habrían salvado su negocio.
Podría haber sido una amiga para Valentina en lugar de su víctima. Pero ustedes eligieron la crueldad, eligieron la humillación, eligieron tratarme como basura durante 15 años, y anoche eligieron humillarme públicamente delante de 100 personas. Valentina se tiró literalmente a los pies de Esperanza. Por favor, perdónanos, haremos cualquier cosa, cambiaremos completamente. El perdón es algo que se gana, Valentina, y ustedes tuvieron 15 años para ganárselo. En lugar de eso, cada día eligieron ser más crueles. Pero podemos compensarte. ¿Compensarme con qué? ¿Con dinero? Tengo más dinero del que ustedes podrían ganar en 10 vidas. ¿Con respeto? Es 15 años demasiado tarde para eso. Esperanza se dirigió hacia la entrada de la casa, pero se detuvo antes de entrar. Quiero que entiendan algo muy claramente. Esto no es solo sobre ustedes. Durante 15 años documenté cómo toda su clase social trata a las personas trabajadoras. Ustedes fueron solo un ejemplo de un problema sistémico. La historia que está saliendo en los medios va a cambiar cómo el país ve el trabajo doméstico, va a cambiar las leyes laborales, va a cambiar la forma en que las familias ricas tratan a sus empleados. ¿Saben por qué? Porque ahora el país entero sabe que la empleada doméstica podría ser más rica, más inteligente y más poderosa que sus propios empleadores. Ya nunca podrán estar seguros de quién es realmente la persona que limpia su casa. Ricardo se dio cuenta de algo aterrador. ¿Cuántas otras empleadas domésticas como tú hay en la capital? Esperanza sonrió por primera vez en toda la conversación, pero no fue una sonrisa amigable. Esa es una muy buena pregunta, Ricardo. Una pregunta que toda la élite del país se va a estar haciendo durante mucho tiempo, porque resulta que no fui la única. Durante estos 15 años he estado financiando y entrenando a una red de empleadas domésticas para documentar abusos en casas de familias ricas por toda la ciudad. La historia de los Mendoza es solo el comienzo. Con esas palabras, Esperanza entró a la casa que siempre había sido suya, dejando a la familia Mendoza parada en la puerta, finalmente entendiendo que habían desatado algo mucho más grande que una venganza personal. Habían desatado una revolución social que cambiaría el país para siempre. 6 meses después de la noche que cambió todo, el país había experimentado una transformación social que nadie podría haber predicho. La historia de Esperanza Morales no solo había destruido a la familia Mendoza, había alterado fundamentalmente la relación entre empleadores y trabajadores domésticos en toda la nación. El Congreso Nacional había aprobado la Ley Esperanza Morales, la legislación laboral más progresiva en la historia del país para proteger los derechos de trabajadores domésticos. Salarios mínimos garantizados, límites estrictos de horas de trabajo, protección contra abuso psicológico y, lo más importante, el derecho a grabar conversaciones para documentar maltrato sin consentimiento del empleador. Pero los cambios no se limitaban a las leyes. En los barrios ricos de la capital y las principales ciudades del país, las familias de élite habían comenzado a tratar a sus empleados domésticos con un respeto que antes era impensable. No por bondad súbita, sino por terror puro. ¿Cómo podían saber si la empleada que limpiaba su casa era realmente pobre? ¿Cómo podían estar seguros de que no estaba documentando cada abuso para una futura venganza? La paranoia se había apoderado de la clase alta del país, y esa paranoia había resultado en dignidad para millones de trabajadores. María Elena Santillán, la mujer que había sugerido despedir a Esperanza por ser demasiado mayor, ahora pagaba a su empleada doméstica un salario 300% superior al anterior, le daba vacaciones pagadas y la trataba con cortesía que bordeaba la reverencia.
no por convicción moral, sino porque no podía dormir por las noches, preguntándose si Carmen Rodríguez tenía conexiones con abogados laboralistas. Esperanza había convertido su sed de justicia en una misión nacional. Con parte de su fortuna de $80 millones, había establecido la Fundación Esperanza Morales, la organización de derechos laborales más poderosa de América Latina. La fundación operaba desde un edificio de 20 pisos en el distrito financiero que había sido renovado específicamente para sus operaciones. En el primer piso había una oficina legal gratuita donde trabajadores domésticos podían reportar abusos. En el segundo piso había un centro de entrenamiento donde empleadas domésticas aprendían a documentar maltrato de manera legal. En el tercer piso había un programa de educación que enseñaba a trabajadores domésticos sobre sus derechos legales. Pero lo más revolucionario de la fundación era su programa de vigilancia social. Esperanza había reclutado y entrenado a más de 2.000 empleadas domésticas en todo el país para servir como documentadoras encubiertas en casas de familias ricas. Cada una recibía entrenamiento legal, equipos de grabación discretos y apoyo económico para casos donde necesitaran renunciar a empleos abusivos. El mensaje era claro. Cualquier familia rica que maltratara a sus empleados estaba siendo observada, documentada y potencialmente investigada. En solo 6 meses, la Fundación había procesado más de 500 casos de abuso laboral, ganado 487 de ellos y recuperado más de $15 millones en salarios robados para trabajadores domésticos. Pero quizás el logro más importante de la Fundación había sido cambiar la narrativa cultural sobre el trabajo doméstico. Ya no era visto como trabajo inferior realizado por personas inferiores. Era reconocido como trabajo esencial realizado por personas que merecían respeto, dignidad y protección legal. Mientras Esperanza construía un imperio de justicia social, la familia Mendoza había experimentado una caída que era tanto poética como devastadora. Después de ser desahuciados de la mansión del barrio de élite, habían tenido que mudarse a un pequeño departamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media trabajadora, un área que antes habrían despreciado. Ricardo había perdido su licencia para ejercer derecho después de que las investigaciones fiscales revelaran fraude sistemático durante más de 5 años. Ahora trabajaba como vendedor de seguros, ganando en un mes lo que antes gastaba en una cena. La ironía no se le escapaba. Ahora él era el empleado humilde, tratando de convencer a clientes ricos de que le compraran pólizas de seguro. Valentina había tenido que conseguir trabajo por primera vez en su vida adulta. A los 47 años, sin educación formal ni experiencia laboral, había encontrado empleo como recepcionista en una clínica dental. Ganaba $1,200 mensuales, menos de lo que antes gastaba en manicuras. Pero lo más irónico de todo era que Valentina había desarrollado una amistad genuina con Marta, la empleada de limpieza de la clínica. Por primera vez en su vida, Valentina entendía lo que significaba ser una empleada, ser ignorada por jefes arrogantes, ser tratada como invisible. La experiencia la había humanizado de maneras que 47 años de privilegio nunca pudieron. Sebastián había tenido que abandonar la universidad privada y transferirse a la Universidad Pública Nacional. Trabajaba de noche en un call center para pagar sus gastos y durante el día estudiaba Derecho Laboral, especialización que había elegido específicamente para algún día poder ayudar a trabajadores como Esperanza. Isabela, la más joven de la familia, había experimentado quizás la transformación más profunda. A los 18 años,
Había comenzado a trabajar como voluntaria en la Fundación Esperanza Morales, ayudando a otros adolescentes de familias ricas a entender el privilegio y desarrollar empatía por trabajadores domésticos. Un año después de la noche que cambió todo, Esperanza recibió una llamada inesperada. Era Isabela Mendoza, solicitando una reunión privada. Se encontraron en un café pequeño en el barrio popular, el mismo barrio donde todos habían creído que Esperanza vivía durante 15 años. Isabela llegó usando ropa sencilla, sin maquillaje, completamente diferente de la adolescente mimada que había sido. Esperanza, comenzó Isabela con una humildad genuina. Quería agradecerte. Esperanza levantó una ceja. Agradecerme por destruir a tu familia. Agradecerte por salvarnos de nosotros mismos. Durante 18 años de mi vida fui una persona horrible. Trataba a la gente como basura porque creía que el dinero me daba ese derecho. Estaba convirtiéndome en mi madre. Y ahora entiendo que la persona más valiosa que conocí en mi infancia fue la mujer que limpiaba nuestra casa. Tú nos criaste más que nuestros propios padres. Nos preparabas comidas cuando estaban ocupados, nos consolabas cuando estábamos tristes, nos enseñabas sin que nos diéramos cuenta. Pero ustedes me trataron como basura, porque aprendimos de nuestros padres, porque en nuestro mundo eso era normal. Pero tú nos mostraste que no era normal, que era cruel, que era inhumano. Isabela sacó una carta de su bolso. Esto es de Sebastián. Está estudiando Derecho Laboral ahora. Quiere especializarse en derechos de trabajadores domésticos. Dice que quiere pasar su vida reparando el daño que familias como la nuestra han causado. ¿Y tus padres? Papá trabaja vendiendo seguros. Por primera vez en su vida, tiene que ser amable con clientes que tienen más dinero que él. Está aprendiendo humildad a los 54 años. Mamá es diferente. Trabajar como empleada la cambió. Ahora entiende lo que se siente ser ignorada, ser tratada como invisible. Se volvió amiga de la empleada de limpieza de su oficina. Una amistad real, no condescendiente. ¿Sabes cuál es la parte más triste de toda esta historia? Le preguntó Esperanza a Isabela. ¿Cuál? Que tuve que fingir ser pobre durante 15 años para que ustedes revelaran quiénes eran realmente. Si hubieran sabido desde el principio que era millonaria, me habrían tratado con respeto, no por quién era como persona, sino por cuánto dinero tenía. Es verdad, admitió Isabela, y esa es la lección más valiosa que nos enseñaste, que tratamos a las personas diferente basado en su estatus económico, y eso está mal. ¿Qué aprendiste realmente de todo esto? Isabela reflexionó durante un momento. Aprendí que la dignidad no tiene precio, que el respeto no se compra, que una persona que limpia casas puede ser más sabia, más fuerte y más valiosa que alguien que nació rica. Aprendí que 15 años de observación silenciosa pueden enseñarte más sobre una familia que décadas de convivencia superficial. Y aprendí que la justicia a veces toma tiempo, pero cuando llega es perfecta. Esperanza sonrió genuinamente por primera vez en toda la conversación. Tal vez no todo está perdido con tu generación. ¿Sabes por qué hice todo esto, Isabela?, preguntó Esperanza. ¿Por venganza? Al principio tal vez, pero se volvió algo más grande. Se volvió sobre justicia para millones de trabajadores domésticos que sufren abuso todos los días. Se volvió sobre cambiar una sociedad que permite que las personas ricas traten a las personas pobres como objetos. ¿Crees que lo lograste? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas familias ricas en la capital siguen tratando mal a sus empleadas domésticas? Isabela reflexionó. Pocas. Tienen demasiado miedo. Exacto. A veces el miedo es más efectivo que la educación moral, pero el resultado es el mismo. Dignidad para trabajadores. Pero lo más importante no es lo que cambió en el país, es lo que esta historia puede enseñar al mundo,
que las personas que consideramos invisibles en nuestras vidas, empleadas domésticas, conserjes, meseros, jardineros, son seres humanos completos con historias, sueños y dignidad que merecen respeto. Que el dinero no determina el valor de una persona. Que 15 años de paciencia pueden generar justicia que dura generaciones. Y que cada acto de crueldad hacia alguien inferior puede tener consecuencias que nunca podríamos imaginar. Hay una pregunta que quiero que cada persona que escuche esta historia se haga, dijo Esperanza mientras se preparaban para irse. ¿Cuál? Si la empleada doméstica que limpia tu casa, o el mesero que te sirve la comida, o el jardinero que cuida tu patio, resultara ser más rico, más inteligente y más poderoso que tú, ¿cambiaría la forma en que los tratas? Y si la respuesta es sí, entonces necesitas preguntarte por qué. Porque la dignidad humana no debería depender de la cuenta bancaria. El respeto no debería requerir riqueza. La amabilidad no debería estar condicionada al estatus social. Durante 15 años, yo fui esa empleada doméstica invisible. Documenté cada momento de crueldad, cada humillación, cada vez que fui tratada como menos que humana. Y al final, esa documentación se convirtió en justicia no solo para mí, sino para millones de trabajadores. Pero la lección real de esta historia no es sobre venganza, es sobre reconocer la humanidad en cada persona que encontramos, sin importar su trabajo, su ropa o su aparente estatus económico, porque nunca sabes quién es realmente la persona que estás eligiendo tratar mal. Y más importante, no debería importar quién sea. Debería tratarla con dignidad simplemente porque es humana. Si esta historia te cambió la perspectiva sobre cómo tratas a las personas trabajadoras en tu vida, comparte este video para que más personas puedan aprender esta lección sobre dignidad humana. Suscríbete para más historias que revelan verdades sobre justicia y respeto. Y comenta qué vas a hacer diferente después de escuchar sobre Esperanza Morales. Isabela se despidió de Esperanza con un abrazo genuino, el primer contacto físico afectuoso entre un miembro de la familia Mendoza y Esperanza en 16 años. Mientras caminaba de regreso a su Mercedes, Esperanza reflexionó sobre el círculo que finalmente se había cerrado. La empleada doméstica invisible había recuperado su voz. La justicia había llegado después de 15 años de paciencia, y tal vez, solo tal vez, Argentina había aprendido algo sobre dignidad humana que duraría para siempre. Pero más importante que todo eso, cada persona que escuchara esta historia tendría la oportunidad de preguntarse cómo trata a las personas invisibles en su propia vida. Y esa, tal vez, era la venganza más perfecta de todas.